Buenas noches a todos, comunidad. Lo que voy a contar ahora sucedió hace muchos años, en 2004, cuando estaba comenzando a trabajar como taxista. Nunca fui del tipo que cree en fantasmas. Siempre pensé que esas historias que circulan por ahí son solo invenciones para entretener o asustar a los más ingenuos. En realidad, cuando empecé a trabajar como taxista aquí en Celaya, lo que realmente me preocupaba era llevarme un susto de carne y hueso, un asalto, un pasajero violento, alguna emboscada, fantasma, espíritu, esas cosas. Tonterías, pensaba yo. Solo cuentos de taxistas viejos con mucho tiempo libre y poca paciencia. Fue en el segundo mes de trabajo que todo comenzó. Bueno, antes de continuar, quiero hablar un poco más sobre mí, para que entiendan que soy un hombre común, de carne y hueso, con una vida común, y no estoy inventando nada. Mi nombre es Fernando. Hoy tengo 44 años. Estoy casado con Lupita y soy padre de Pedrito, que ya tiene 16 años. No pudimos tener otros hijos. Creo que el destino no quiso. Siempre fui de trabajar con las manos. Desde mis 12 años aprendí con mi padre a trabajar en carpintería, pintura y como ayudante de albañil. Pero cuando la construcción se secó, vino la desesperación. En ese entonces, yo tenía 23 años. Era joven, pero ya llevaba años en la brega del trabajo duro. La salida fue conseguir un carro viejo y meterme al taxi, aunque no supiera nada de la profesión más allá de lo que veía en las calles. Fue mi compadre Efraín quien me consiguió el radio y me presentó a los otros choferes de la base cerca del Mercado Morelos. Como tenía licencia y sabía manejar bien, pues, estaba tranquilo. La rutina era simple: rodar de día, evitar ciertos barrios por la noche, mantener la calma y no discutir el precio con borrachos. Los más viejos siempre daban consejos. Evita la Alameda después de las 11. Si una muchacha sola te pide un viaje para el parque, no vayas. Yo me reía por dentro, hasta bromeaba. ¿Qué pasa? Hay hombre lobo por allá. Ellos no se reían, solo se miraban entre sí, callados. Celaya tiene ese aire de ciudad que parece tranquila, con sus iglesias antiguas, sus calles empedradas, y ese rico olor a cajeta y tamales por las mañanas. Pero detrás de la calma, la ciudad guarda sus silencios. El centro histórico, con sus casas coloniales y paredes descascaradas, carga un tipo de silencio que se impone. A veces, caminando por ahí de madrugada, se podían escuchar los propios pasos golpeando el suelo como si fuera un tambor distante. Y las campanas de las iglesias. Esas campanas. Tenían una forma de sonar que me hacía pensar en velorios antiguos. En el radio, las conversaciones iban desde el tráfico hasta la política, pero de vez en cuando algún viejo entraba con la voz pesada, contando de nuevo la historia de la muchacha de la Alameda. Siempre lo mismo. Ella pedía un viaje y desaparecía del carro. Algunos juraban que vieron su reflejo en el espejo desaparecer. Otros hablaban de voces en el asiento trasero, de frío que venía de la nada, de perfume de flores secas. Yo escuchaba todo como quien oye una novela en la radio, curioso, pero sin creer. Yo tenía cuentas que pagar, gente que alimentar. No podía darme el lujo de tener miedo de historias. Al final, todos tenemos miedo de no tener que comer al día siguiente. Fue un jueves, después de las 11 de la noche, que la cosa sucedió. Estaba recargado en el sitio cerca de la farmacia Guadalajara, con el motor encendido y la radio tocando esas canciones rancheras que uno finge que no le gustan, pero termina cantando. Había hecho un viaje al barrio de la Capilla y regresado vacío, esperando uno más antes de terminar la noche. La ciudad estaba en silencio, uno de esos silencios que se pueden sentir en la piel. Las calles estaban casi desiertas, solo los postes de luz parpadeando y una que otra bicicleta pasando. Yo miraba el celular, el reloj, el retrovisor, y entonces la vi. Una muchacha, parada en la banqueta, mirando directamente al carro. Ahí, en ese instante, todo parecía normal todavía. Ni siquiera sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ella estaba ahí, parada en la banqueta, sin moverse,
Me miraba fijamente como quien ya sabía que yo iba a parar ahí, como si ya me esperara. Debía tener unos 15 años, tal vez 16. Joven, delgada, con el cabello largo, oscuro como brea, cayendo liso sobre los hombros. Usaba un vestido blanco bordado, de esos típicos, estilo huipil, con detalles en rojo y azul. Recuerdo que pensé, qué raro ver a una chamaca así, vestida tan tradicional a esta hora de la noche y sola encima, pero no comenté nada. Solo bajé la ventanilla y pregunté con voz firme, ¿a dónde quiere ir, señorita? Ella me miró sin sonreír, sin miedo, sin nada en el rostro. Solo dijo, con voz baja, a la Alameda. No dudé. Abrí la puerta trasera y ella entró sin decir nada más. El asiento ni siquiera crujió. Fue como si el aire se desplazara. No sé explicarlo, solo recuerdo que me dio una comezón leve en la nuca, de esas que vienen cuando el cuerpo siente algo extraño antes de que la mente lo entienda. Metí la velocidad y arranqué. Al principio, todo parecía normal. Manejar de noche era hasta tranquilo en Celaya. Pocos carros, calles abiertas, las luces amarillentas de los postes dibujando sombras largas en las paredes de las casas coloniales. Pasamos por la parroquia del Carmen, con su fachada imponente, y quise romper el silencio. «Está tarde para andar sola, ¿no?» Ella no respondió, ni me miró. Solo mantuvo la mirada fija en la ventana, como si observara algo del otro lado de la calle, pero sin emoción, como si estuviera viendo un recuerdo y no el presente. La radio, que hasta entonces tocaba una ranchera de Pedro Infante, chifló de repente. Empezó a chiflar y a tronar, como si hubiera entrado en una zona muerta. Giré la perilla, moví la frecuencia, pero nada. La voz del locutor se disolvió en estática, y entonces, silencio. Fue ahí cuando empecé a inquietarme. Miré discretamente por el espejo retrovisor. Ella estaba ahí, quieta, pero había algo mal con la imagen. Lo juro por todo lo más sagrado. Por una fracción de segundo, ella no estaba ahí. El asiento parecía vacío. Parpadeé, miré de nuevo. Estaba sentada como antes, inmóvil. Pensé que era cosa del sueño, de la fatiga. Sacudí la cabeza, solté una risita nerviosa. Necesito dormir más, pensé. Seguimos por la calle Ignacio Allende, luego doblamos hacia el parque. La ciudad parecía congelada. Ni un alma viva, ni un perro, ni una bicicleta. A estas alturas, ya no estaba tranquilo. La sensación dentro del carro había cambiado. El aire estaba más denso, como cuando viene una tormenta. Tuve la impresión de que la temperatura había bajado. Sentí un escalofrío subiendo por la espalda. Mis manos, en el volante, sudaban frío. Intenté otra vez sacar plática. ¿Ya ha viajado en taxi conmigo antes?, pregunté, solo para oír mi propia voz romper el silencio. Ella respondió finalmente, pero no de la manera que esperaba. Solo dijo, nunca, y fue todo. Una palabra, como un eco, sin tono, sin emoción, casi susurrada. En ese momento, no sé por qué, sentí una angustia profunda. Algo en su manera, en el vacío del asiento, en el chiflido de la radio. Todo se sumaba como piezas de un rompecabezas que todavía no podía armar. El carro siguió adelante, pero mi mente ya estaba desviándose de todas las creencias que tenía. Las historias de las que me burlaba empezaron a volver una por una. Las conversaciones apagadas en el radio, las advertencias de los choferes más viejos, el nombre de la Alameda siempre envuelto en silencio. Todavía no me caía el 20, pero mi cuerpo ya lo sabía. Mi corazón latía más rápido. El miedo empezaba a tomar forma, aunque todavía intentara racionalizar. Es solo una chamaca, una pasajera, nada del otro mundo. Pero en el fondo, en lo más profundo de mí, algo ya gritaba que aquello no era solo un viaje. Era un encuentro con lo imposible. El camino hasta la Alameda nunca me pareció tan largo.
Es chistoso cómo los lugares que conoces bien pueden cambiar de cara cuando hay algo mal. El camino que, en otras noches, era solo una ruta silenciosa entre calles antiguas y árboles bajos, en esa hora parecía estirado, vaciado de vida. Las casas alrededor estaban apagadas, todas las ventanas cerradas, como si nadie más viviera en la ciudad. Y yo ahí, manejando con una pasajera que apenas se movía. Traté de no mirar más por el espejo. Cada vez que miraba, sentía como si el mundo hubiera perdido un poco de lógica. Era como si el carro entero se hubiera hundido en algún tipo de sombra que no venía de fuera, sino de dentro de él. Y ella seguía sentada ahí, con la postura erguida, manos sobre el regazo, la mirada fija en la ventana, solo que ahora me di cuenta que ella no estaba realmente viendo nada. Era como si mirara a través de las cosas, como si sus ojos estuvieran atrapados en otra época. Yo sentía que su silencio pesaba. No era el silencio de alguien tímido o cansado. Era un silencio viejo, un silencio lleno de secretos que no se pueden contar. La radio, todavía muda. Ningún sonido más allá del motor. Incluso el sonido de las llantas en el asfalto parecía amortiguado, como si el carro estuviera andando sobre algún tipo de algodón grueso. Empecé a sentir algo aún más extraño, una leve presión en los oídos, como cuando la altitud cambia de repente, y entonces, de repente, sentí el olor. Era un perfume antiguo, floral, suave, pero había algo seco en él, como flor marchita, como pétalo guardado entre páginas de un libro por demasiado tiempo. No venía de fuera. Era claro que venía de dentro del carro, de la parte trasera. Un olor que traía nostalgia y luto. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin motivo. No lloré, exactamente, pero me quedé con ese ardor en el fondo de los ojos, una opresión en el pecho, como si algún dolor olvidado de otra vida estuviera tratando de despertar dentro de mí. En la esquina de la calle Helguera, finalmente decidí hablarle de nuevo. Necesitaba romper el hechizo, o lo que fuera aquello. «Falta poco», dije. «Llegamos en 5 minutos». Ella respondió con un murmullo que casi no escuché. No entendí bien, pero parecía que dijo, «Gracias». Esa voz me erizó la piel, no por ser aterradora, sino porque parecía desplazada. Era una voz muy triste, muy solitaria, como si cada sílaba cargara el peso de algo que ya fue esperanza y ahora era solo recuerdo. Cuando doblé a la derecha para entrar en la calle que lleva a la Alameda, el frío se hizo más intenso. No era psicológico. Mis brazos estaban erizados, los pelos del cuello parados. Miré de nuevo por el espejo, y ahí el espejo me traicionó por completo. Ella no estaba ahí. El asiento trasero estaba vacío. Volteé la cabeza, desesperado, y ahí estaba ella, sentada, exactamente como antes, pero sin reflejo. El espejo ya no la mostraba. Sentí que mi estómago se retorcía. Tragué saliva. Traté de convencerme a mí mismo que era el ángulo, la luz, cualquier cosa. Pero dentro de mí, algo empezaba a derrumbarse. Unos metros más, y podía ver los contornos de la Alameda. Los árboles enormes, los postes de luz tenue, el kiosco blanco a lo lejos. El parque estaba completamente vacío, como siempre a esa hora. Pero esa noche parecía abandonado, olvidado por el tiempo. El carro se detuvo despacio, con un leve rechinido en los frenos. Suspiré profundo y me volteé hacia atrás. El asiento estaba vacío. Esta vez, no parpadeé, no miré 2 veces. Ella simplemente ya no estaba ahí. La puerta no había sido abierta. Ningún sonido, ningún movimiento, nada. Era como si nunca hubiera entrado. Me quedé sentado ahí, inmóvil, con las manos en el volante, el corazón latiendo en el cuello. El carro olía a flor marchita. El asiento trasero parecía más oscuro que el resto del carro. Y yo sabía que acababa de cargar un alma que todavía no encuentra paz.
Regresé a casa esa noche con la radio apagada y los vidrios cerrados. El silencio del carro era tan espeso que se podía escuchar mi propio miedo respirando conmigo. Cuando estacioné, me quedé algunos minutos con la frente apoyada en el volante, tratando de entender lo que había pasado, pero no había explicación. Al día siguiente, no le conté nada a Lupita. Solo dije que estaba cansado, que iba a dormir temprano, que no quería hablar. Mentiras pequeñas para esconder un susto que había cambiado algo dentro de mí. En el sitio, los compañeros vieron mi cara abatida. Uno de ellos, el Chucho, solo dijo: «Tú también la viste, ¿verdad?». No respondí. Solo asentí con un movimiento lento. Nadie se rió. Nadie hizo bromas. Solo me ofrecieron café, silencio y respeto. Desde entonces, todo cambió. Ya no soy el mismo hombre que empezó a manejar aquel taxi pensando que todo era broma de viejos. Ahora, cada viaje por la noche es un juego entre lo visible y lo invisible. Cada esquina mal iluminada carga un susurro. Y la Alameda, la Alameda. Volví allí algunas veces. Por obligación, por ruta, por falta de opción, pero nunca más con paz. De vez en cuando paso cerca, especialmente en las noches más frías, cuando el cielo está despejado y las calles quedan desiertas, la veo. Por una fracción de segundo, en el rincón de mi visión, siempre del lado del asiento trasero, cabello largo, vestido blanco, la misma mirada triste, como quien todavía espera que alguien la lleve a algún lugar que nunca pudo alcanzar. Ella nunca habla, nunca se mueve, solo aparece, y después desaparece, como niebla en el retrovisor, pero no es solo ella. Desde aquella noche, empecé a notar otras presencias. Personas que entran al taxi y desaparecen después de la curva. Hombres con ojos vacíos, señoras con olor a vela e incienso. Niños que desaparecen antes incluso de que yo pregunte el destino. Nunca sé. Nunca más sabré con certeza si todo pasajero que entra en mi carro está vivo. Hay noches en que veo figuras paradas en las esquinas. Demasiada gente donde no debería haber nadie. Gente inmóvil, mirando como si esperaran por algo o alguien. Y entonces rezo, en voz baja, un Padre Nuestro apresurado, una señal de la cruz, y sigo mi camino. No dejé de manejar de noche. La vida no me dio ese lujo, pero ahora respeto lo que antes me burlaba. Llevo conmigo una medallita de San Miguel colgada en el espejo y otra en el bolsillo. Y nunca más, dejé de escuchar las advertencias de los más viejos. No sé quién era aquella muchacha. No sé qué pasó con ella, ni qué la ata aquí. Pero sé que ella todavía anda por las calles de Celaya. Y sé que, de vez en cuando, entra en un taxi, silenciosa como el viento. A veces pienso, tal vez ella solo quiere llegar a casa. Tal vez todos ellos que andan de noche solo quieren eso. Pero eso es solo lo que me digo a mí mismo. Porque, en el fondo, yo sé que no todo pasajero quiere ir a casa. Algunos solo quieren no ser olvidados. Primero, buenas noches a todos de la comunidad de Oberon. Gracias por escucharme. Saben, la historia que voy a contar ocurrió en 2015, cuando yo era un estudiante universitario, lleno de sueños y con más valor del que debería. Pero todo cambió desde aquella noche en el río Laja. Hasta hoy tengo miedo cuando cuento esta historia. Nunca fui de creer en leyendas, pero tampoco tuve el valor de burlarme de ellas frente a otros. Aquí en Celaya, crecí escuchando historias sobre almas en pena, brujas, pactos y promesas rotas. Todo el mundo conoce a alguien que vio o escuchó algo extraño. Y si dices que no crees, está bien. Solo no te extrañes cuando nadie quiera caminar a tu lado después de la medianoche. La historia de la novia del río Laja fue una de esas que escuché por primera vez en una tarde cualquiera, en la universidad, mientras esperábamos que comenzara la clase. Ana Lucía la contó con un brillo en los ojos y voz baja, como si temiera que la novia escuchara.
una joven abandonada en el altar que, desesperada, se arrojó al río. Desde entonces, su espíritu aparece a la orilla del agua en las madrugadas de viernes, vestida de blanco, buscando al hombre que le prometió amor eterno y después desapareció. Una tragedia común, transformada en aparición. Rodrigo, claro, pensó que la historia era perfecta para volverse viral, y tuvo la brillante idea de ir a grabar la tal aparición. Me reí, no porque me pareciera gracioso, sino porque no quería parecer el único asustado. Emiliano no dijo nada, como siempre. Solo se quedó mirando al suelo, con la frente fruncida. Era su manera de ser, demasiado callado para nuestra edad. Al principio, la idea parecía solo otra aventura tonta de estudiantes aburridos. Un pretexto para salir de la rutina, hacer algo diferente y subir un video raro a las redes. Lo programamos para un viernes por la noche, justo después de un examen difícil de teoría literaria. Va a ser el postexamen más épico del semestre, dijo Rodrigo, riendo fuerte, mientras Ana Lucía solo movía el té de canela en el vaso y miraba fijamente por la ventana del café. Llegamos al lugar casi a la medianoche, un punto específico de la orilla del río Laja, aislado, donde la vegetación era más espesa y los postes de luz quedaban distantes. Había niebla rastrera, una brisa fría que subía del agua y el tipo de silencio que parece contener la respiración del mundo. Se podían escuchar los grillos, el viento en las ramas y a lo lejos, los ladridos dispersos de algún perro nocturno. Llevamos linternas, cámaras, celular con tripié, botellitas de tequila, para el valor, claro, y una cobija vieja que tiramos en el suelo. Ana Lucía encendió una vela delgada, de esas de oración, y la colocó al lado de la cámara. Solo por respeto, dijo, y nadie se rió. Nos sentamos en círculo, con el río enfrente, respirando aquella mezcla de emoción e incomodidad. Rodrigo todavía bromeaba, haciendo muecas a la cámara y narrando en voz alta como si fuera presentador de un programa de misterios. Pero después de la medianoche, algo cambió. Nos quedamos en silencio, como si todos supiéramos, sin decirlo, que algo ahí no estaba bien. Los minutos pasaron lentos. El viento se hizo más frío. La vela oscilaba, pero no se apagaba. Entonces, escuchamos el sonido. Primero, como un llanto distante, ahogado. Después, un leve sonido de agua siendo pisada. Pasos lentos, viniendo de la oscuridad. Rodrigo se levantó primero, apuntando la cámara hacia el sonido. Ana Lucía agarró mi brazo con fuerza. Emiliano todavía estaba sentado, mirando fijamente hacia adelante, como si sus ojos vieran algo que los nuestros aún no habían percibido. «Está viniendo», susurró Ana Lucía, casi sin sonido. Yo no podía moverme. La figura surgió entre los árboles, blanca, larga, flotando o solo caminando de forma tan suave que los pies parecían no tocar el suelo. El velo cubría el rostro. El vestido se arrastraba por el pasto húmedo. No se podía ver claramente, solo el contorno, solo la presencia. Rodrigo dio un paso adelante, pero Emiliano sujetó su brazo. Ella se detuvo, y entonces el silencio fue absoluto. La vela se apagó. Fue en ese momento que corrimos, o mejor dicho, nos dispersamos como animales heridos. Ana jaló mi mano y tropecé con una rama. Caí. Cuando me levanté, ellos ya estaban fuera de mi campo de visión. Corrí sin saber hacia dónde. El río a la izquierda, la ciudad al frente, las ramas cortándome la cara, la respiración saliendo en ráfagas, el corazón como un tambor descontrolado. Llegué al carro solo, después de algunos minutos que parecieron una eternidad. Rodrigo y Ana Lucía ya estaban ahí, pálidos, jadeantes, sin decir palabra. Pero Emiliano no apareció. Esperamos, llamamos, gritamos su nombre. Volvimos por el sendero, juntos, linternas temblando en las manos. Nada, solo el río tranquilo y el sonido ahogado de llanto.
viniendo de ningún lugar. Los policías no tardaron en llegar. Llamamos desde la carretera temblando, sin poder explicar bien lo que había pasado. Rodrigo dijo que nuestro amigo se perdió en el sendero, pero su voz vacilaba, y era evidente que estaba ocultando algo, tal vez incluso a sí mismo. Ana Lucía no podía dejar de rezar, y yo solo podía escuchar el sonido del llanto. Incluso horas después, todavía sentía aquello resonando en mis oídos como si fuera un recuerdo impreso en la carne. Revisaron la orilla del río con linternas, llamaron refuerzos. Ninguna señal de Emiliano, ni huellas, ni gritos, ni ropa, nada. Uno de los agentes dijo que era común que los jóvenes se metieran en problemas por ahí, que tal vez él se había caído y había ido a parar más adelante. Pero no había corriente en ese tramo, y aunque la hubiera, no explicaría la ausencia total de rastros, ni siquiera un ruido. Nos hicieron preguntas, contamos todo. Nos miraron con desconfianza, pero no teníamos otra historia que contar. Volvimos a casa casi al amanecer. Mis ojos ardían, mi garganta dolía de tanto gritar su nombre, y por dentro, algo más profundo comenzó a nacer, una angustia fría, pegajosa, como si hubiera traído conmigo algo que no pertenecía a este lado del mundo. Pasé el día en silencio. Mi abuela me miró con ojos de preocupación y comenzó a quemar copal por la casa, sin hacer preguntas. Cruz, cruz, cruz. Fuera todo mal, murmuraba, pasando ramos de ruda por las ventanas. Mi madre no comentó nada, pero me dejó un plato de caldo en la mesa y dejó la televisión encendida, tal vez pensando que el ruido de la vida podría espantar lo que fuera que estuviera creciendo dentro de mí. La noche siguiente, el cansancio finalmente me derribó. Pero el sueño no vino como descanso, vino como trampa. Soñé con el río. El cielo era rojo, como al atardecer, pero el sol no estaba en ningún lugar. Yo estaba parado en la orilla, inmóvil, mientras del otro lado algo se movía dentro del agua. No era nadador, no era pez, era Emiliano. Su cuerpo subía lentamente, como si estuviera siendo empujado de abajo hacia arriba, los ojos abiertos, pero totalmente blancos. La boca se movía, pero sin emitir sonido. Me acerqué, me arrodillé en la orilla, y entonces escuché. Ella me llevó. Desperté con el grito atrapado en la garganta, sudado, temblando. La habitación estaba oscura, pero había algo extraño ahí, una sensación de que no estaba solo. La vela del altar de mi abuela, que siempre estaba apagada, estaba encendida, y el espejo de mi ropero estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Me levanté con prisa, limpié el vidrio. Nada, solo mi reflejo. Pero por un segundo, solo uno, juro que vi un pedazo de velo blanco desaparecer al fondo, como si hubiera escapado de la imagen en el exacto momento en que toqué el espejo. Intenté olvidar. Me dije a mí mismo que era trauma, cansancio, culpa. Al final, Emiliano todavía no había sido encontrado. La policía seguía investigando, pero el sentimiento no era de pérdida, era de presencia, como si él estuviera cerca, como si todavía estuviera tratando de hablar conmigo. En la facultad, los días siguientes fueron extraños. Los profesores evitaban tocar el tema. Algunos alumnos decían que Emiliano había huido de casa, otros que había tenido un brote y desaparecido en el monte. Ana Lucía no hablaba mucho. Estaba más pálida, los ojos con ojeras profundas. Se sentaba lejos de mí en las clases, pero yo veía que ella me miraba de vez en cuando, como si tuviera miedo de que yo también desapareciera. Rodrigo dejó de ir a la facultad. Desapareció de las redes sociales. Un compañero dijo que tuvo una crisis nerviosa y veía cosas en la sombra de su propio cuarto. En la tercera noche, vi a la novia, no en el río, no en el sueño, en el espejo del baño de la universidad. Fui a cepillarme los dientes, como siempre hacía antes de salir de la última clase de la noche. La iluminación del baño era débil, amarillenta, y el ambiente olía a producto de limpieza viejo. Me acerqué al espejo,
Abrí la llave. Me lavé. Cuando levanté los ojos, ella estaba ahí, parada detrás de mí, a pocos pasos, el rostro cubierto por un velo sucio, el vestido manchado de tierra y lodo, inmóvil, sin sonido. Me congelé, no pude respirar, no pude gritar, parpadeé. Ella había desaparecido. Corrí de ahí como si la muerte me estuviera persiguiendo. Y de cierta forma, creo que así era. Desde entonces, comencé a verla de reojo, en el vidrio de coches estacionados, en los aparadores apagados de la avenida, en el agua de un charco después de la lluvia, siempre de espaldas o de lado. Nunca se mueve, pero su presencia carga un peso que me deja sin aire. Comencé a cubrir los espejos. Puede parecer locura, pero fue lo primero que hice después de aquella noche en la facultad. Tomé sábanas viejas, periódicos, hasta trapos de cocina, y cubrí todos, el del baño, el del cuarto, hasta el espejo pequeño que mi abuela usaba para peinarse. Ella me miró con desconfianza, pero no dijo nada. Sabía que algo estaba mal, y, a su manera, entendía que ciertas cosas no necesitan ser explicadas con palabras. Desde el día de la aparición, mi vida se volvió un rastro de sombras. La veía en lugares que parecían imposibles, en el reflejo de la ventana de un camión en movimiento, en el vidrio del microondas encendido, en el reflejo del agua dentro de un vaso, siempre inmóvil, siempre cerca. Comencé a dormir con la luz encendida. Despertaba a medianoche con la sensación de que alguien estaba al pie de la cama. Y a veces había marcas, como gotas de agua escurriendo de la sábana, o huellas pequeñas y mojadas en el piso de madera, como si ella estuviera viniendo del río hasta mí, como si algo se arrastrara junto con mi culpa. La gente lo notó. Ana Lucía me llamó aparte, cierta mañana, después de la clase de Historia del Arte. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en días. «Tú también estás viendo cosas, ¿verdad?», preguntó, con la voz temblorosa. Asentí con un movimiento mínimo. Ella no necesitó decir nada más. El silencio entre nosotros fue más que comprensión, fue miedo compartido. Me contó que, desde la noche en el río, soñaba con Emiliano, pero en los sueños, él no era él mismo. Estaba mojado, con los labios morados, los ojos vacíos, repitiendo siempre la misma frase. Ella no lo perdona. Yo no sabía exactamente qué quería decir eso. ¿A quién no perdonaba ella? ¿A Emiliano? ¿A mí? ¿A todos nosotros? Después de ese encuentro, todo empeoró. Al cuarto día, escuché su voz. Estaba solo en casa, estudiando, cuando escuché el sonido de algo cayendo en la cocina. Pensé que era mi abuela, pero ella había salido horas antes para visitar a mi tía. Fui hasta allá, despacio, con el corazón latiendo en el oído. En el suelo, un vaso hecho añicos, nadie cerca, y entonces vino el susurro. ¿Por qué me perturbaste? La voz era fina, quebrada, como el sonido de vidrio siendo arrastrado en el asfalto. Venía de todos lados, y al mismo tiempo, de dentro de mí. Corrí al cuarto, cerré la puerta de golpe y me encogí en la esquina, con las manos tapando los oídos, pero la voz seguía ahí, dentro de mi cabeza, dentro de mis huesos. La noche siguiente fui hasta la iglesia de San Francisco, donde mi madre solía rezar. Esperé a que terminara la misa y pedí hablar con el padre. No sabía exactamente qué quería decir, solo necesitaba contarle a alguien, decir que algo me estaba siguiendo, observándome, que había una mujer, o algo que ya fue una mujer, que ahora me acosaba, que mi amigo desapareció y, desde entonces, la vida nunca volvió a ser normal. El padre me escuchó en silencio, con los ojos bajos, y después me dijo algo que nunca voy a olvidar. Cuando tocamos el mundo de los muertos, ellos también nos tocan de vuelta, y algunos nunca más te sueltan. Me bendijo, hizo una oración rápida y me dio un frasco con agua bendita. Volví a casa sin saber si me sentía mejor o peor. Esa misma madrugada,
Soñé que estaba en la iglesia, solo, sentado en la última banca, pero allá adelante, en el altar, la novia caminaba en mi dirección, paso a paso, arrastrando el vestido sucio. El velo caía en pedazos, revelando un rostro deformado, ahogado, los ojos demasiado abiertos, sin pupilas, y de su cuerpo escurría agua. Ella se detuvo frente a mí, y por primera vez habló claramente. «Tú también vas a hundirte». Desperté con la boca llena de agua, literalmente. Me ahogué en mi propia cama, tosiendo, escupiendo. Mi almohada estaba empapada. El colchón, mojado como si hubiera sido sumergido en un río. Comencé a preguntarme, ¿acaso yo también iba a desaparecer? ¿Como Emiliano? O peor, ¿acaso yo ya no era parte del otro lado? A estas alturas, ya no hacía diferencia lo que era sueño y lo que era vigilia. Yo vivía en el límite entre los dos mundos, con los nervios siempre a flor de piel, como si en cualquier momento algo pudiera surgir por detrás de una puerta entreabierta o reflejado en algún vidrio olvidado. Comencé a evitar las clases. Cruzaba los pasillos de la universidad mirando solo al suelo, temiendo encontrar su reflejo en los espejos de las ventanas, en las pantallas apagadas de las computadoras. Rodrigo seguía desaparecido. Su madre llegó a buscar a Ana Lucía, angustiada, diciendo que su hijo vivía encerrado en el cuarto, escribiendo frases sin sentido en los espejos del baño. Frases que nadie podía borrar. Ana Lucía, por su parte, parecía cada vez más enferma, delgada, ojos hundidos, la piel como papel. Ella comenzó a usar un escapulario viejo colgado al cuello y me entregó uno igual, en un sobre. «Tenemos que cerrar el ciclo», dijo, con una mirada que ya no era suya. Ella quiere ser escuchada, pero quiere llevarse a alguien con ella. Intenté preguntar más, pero ella solo hizo un gesto para que me callara. Dijo que tenía un plan, pero no contó cuál era. Aquella noche, desperté en medio de una nueva pesadilla. Estaba sumergido, el cuerpo pesado, la luz distante. A mi lado, Emiliano me miraba con los ojos blancos, la piel azulada, tratando de decir algo. Pero no había sonido, solo burbujas. Desperté atragantándome, el corazón en desesperación. Y entonces escuché pasos dentro de la casa. Me levanté con cuidado. Tomé el crucifijo que mi madre dejaba en la pared y bajé la escalera despacio. La casa estaba oscura, excepto por una luz débil que venía del baño. La puerta entreabierta, el sonido de la llave goteando, y en el espejo empañado, el velo. Paralizado, vi su rostro aparecer nítidamente. Los ojos vacíos mirándome fijamente, los labios moviéndose en un murmullo que, aunque sin sonido, entendí. «Me viste, ahora es tu reflejo el que me pertenece». La puerta se cerró con estruendo. Corrí, grité por mi abuela, pero ella no estaba en casa. Encendí todas las luces, respiré profundo, me mojé la cara, me encerré en el cuarto y no dormí. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Ana Lucía. Hoy, medianoche, mismo lugar. Intenté llamar de vuelta, pero ella no contestó. Dudé. Quería decir que no, pero algo dentro de mí, miedo, culpa o tal vez una extraña necesidad de terminar aquello, me llevó de vuelta al río. El cielo estaba despejado, estrellado, pero había algo mal en el aire. La brisa soplaba caliente, como un vaho viniendo de dentro de la tierra. Encontré a Ana en la orilla, con una vela encendida en las manos y una pequeña cruz de madera clavada en la arena. «Traje algo de ella», dijo, señalando el anillo oxidado que sostenía. Era de una tumba antigua, la de la novia, dicen. Ella comenzó a rezar en voz baja, después cantó algo que parecía una canción de cuna. Y entonces, como si el aire se partiera, escuchamos. «Me mentiste». La voz no venía de arriba ni de atrás, sino del agua misma. El río comenzó a moverse, como si algo subiera por debajo. La vela tembló y se apagó. La novia emergió.
lenta, como la primera vez, pero ahora más cerca, más detallada. Su vestido estaba atrapado en algas, los cabellos enmarañados con pedazos de limo, y sus ojos estaban fijos en mí, no en Ana, en mí. Tú eres el siguiente. Yo no podía correr. Ana trataba de gritar, pero el sonido no salía. La figura se acercó hasta casi tocar la orilla. Y entonces, algo increíble sucedió. La cruz que Ana había clavado comenzó a arder, sola, en llamas azuladas, frías. La novia retrocedió, gritó pero sin sonido, un lamento sordo, y desapareció. Ana cayó de rodillas, llorando. Yo solo podía pensar en una cosa. Ella me eligió, y incluso con la cruz, incluso con la oración, ella no se fue. Entonces, después de segundos que parecieron horas, ella desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Apenas pudimos creer lo que veían nuestros ojos. Temblando, tomé a Ana de la mano y dije, «Vámonos, es nuestra oportunidad», jalándola conmigo, mientras ella lloraba desesperada. Nunca más volví al río. Han pasado años desde aquella última noche a la orilla del Laja, y aún ahora, escribiendo estas palabras, siento el mismo escalofrío en la columna que sentí cuando la vi desaparecer en las aguas, con los ojos todavía clavados en mí. La policía jamás encontró rastro de Emiliano. El caso se enfrió, fue archivado, se volvió estadística. Una desaparición como tantas otras. Solo nosotros tres, Ana Lucía, Rodrigo, que aún vive recluido, casi mudo, y yo, sabemos que no fue un accidente, ni fuga. Él fue llevado, elegido, por el espíritu que llaman la novia del Laja, y desde aquella noche, algo dentro de mí permanece abierto, como una puerta entre este mundo y el otro. Una grieta por donde el frío entra incluso en los días más calurosos. Al principio, intenté seguir con la vida. Borré los videos, bloqueé recuerdos, evité las orillas del río, volví a clases, fingí normalidad. Pero ella nunca se fue, nunca de verdad. Ella aparece en el reflejo de los espejos, sí, pero ahora también en los azulejos mojados del baño, en la televisión apagada, en el vidrio de los cuadros. Siempre de reojo, siempre quieta, y a veces sonriendo. Lo peor es cuando aparece en las ventanas de casa, del lado de afuera, por la noche. Una figura blanca, inmóvil, observándome. Siempre observándome. Ya rompí todas, pegué periódicos, colgué telas, nada sirve. De alguna forma, ella siempre encuentra una manera de ser vista. Ya no logro distinguir quién está vivo y quién está muerto. A veces, me cruzo con personas en las calles que me miran demasiado profundo, que desaparecen cuando vuelvo a mirar. Hombres con rostros empapados, mujeres que lloran sin sonido, niños con ojos blancos. En el reflejo del espejo del elevador de la universidad, juro que vi a Rodrigo detrás de mí un día, pero él estaba en casa, encerrado, del otro lado de la ciudad, o al menos debería estar. Ana Lucía me escribe de vez en cuando. Dice que se va de Celaya, que quiere olvidar. Pero también me confesó una madrugada, por mensaje. A veces escucho un vestido arrastrándose en el suelo detrás de mí, incluso en el desierto, incluso lejos del río. La cruz que ella me dio, todavía la llevo en el cuello. Arde cuando ella está cerca, y arde mucho. A estas alturas rezo todos los días. Velas encendidas, agua bendita, oración de San Miguel, rosario, copal quemando. Pero a veces siento que es como arrojar piedras al abismo. Ella ya está del otro lado del espejo, y ella espera, por mí. Sé que no puedo pasar ni cerca del río Laja. Siento que si lo hago no tendré otra oportunidad de volver, y ella me llevará como llevó a Emiliano, y nunca seré encontrado, como él no lo fue. Yo todavía vivo en Celaya. Hago de todo para llevar una vida normal. No le cuento esta historia a nadie. Aunque en los últimos meses
Las apariciones en los espejos y otros lugares han disminuido. Todavía la veo algunas veces. Siempre ahí, siempre apareciendo para no dejarme olvidar que si algún día vuelvo al Laja, ella estará esperando por mí. Entonces, si quieren un consejo, no perturben a los muertos, no hagan como yo y mis amigos, dejen a los muertos en paz. Aunque para ustedes no sea más que una leyenda, dejen la leyenda quieta. No vale la pena perturbar a los espíritus, pues ellos pueden transformar nuestras vidas en un infierno, como hicieron conmigo y mis amigos. Buenas noches, querida comunidad. Tengo una historia difícil que viví para contar. Todo ocurrió años atrás, en 2018. Por favor, no me juzguen. Jamás hubiera sospechado que un simple espejo pudiera traer una maldición tan grande. Hay gente que dice que ciertos objetos cargan energía. Otros lo llaman memoria espiritual o residuo de alma. Yo nunca presté mucha atención a esas cosas. Siempre me pareció bonito hablar de fe, de milagros, pero nunca fui del tipo que vive con miedo al mal de ojo o a los fantasmas. Me gusta mi casa, el olor a café por la mañana, las plantas bien cuidadas y la rutina tranquila aquí en Celaya. Vivimos en un barrio antiguo, lleno de casitas coloridas, calles empedradas y vecinas que todavía intercambian tamales por recetas de ponche en Navidad. Mi nombre es Juliana, ama de casa, madre de 2, casada desde hace casi 13 años con Austero, un hombre serio, de buen corazón, pero completamente escéptico, de esos que piensan que el mundo está hecho solo de lo que se ve. Tenemos 2 hijos, Talita y Julio, a quien siempre llamamos Julito, el menor. En la época en que todo ocurrió, Talita tenía apenas 11 años y Julio estaba con 6 años. Fue en un domingo soleado que todo comenzó. Habíamos ido al tianguis, como de costumbre. Frutas, pan fresco, ese olor a grasa y masa friéndose en el aire. Al final de la calle, cerca de la plazuela, habían montado uno de esos mercados de pulgas. Puestos viejos, cajas con chucherías, retratos antiguos y muebles que ya han visto muchas historias. Me gusta hurgar en esos lugares. Siempre pensé que se podía encontrar algo bonito, especial, con historia. Fue cuando vi el espejo. Estaba recargado en un puesto de madera mal montado, cubierto de polvo y rodeado de libros viejos y retratos amarillentos. El marco era oscuro, de hierro forjado, con dibujos de rosas retorcidas en cada esquina. Había algo en él que me llamó la atención inmediatamente. Era como si aquel espejo me estuviera esperando. Pregunté el precio. El señor que vendía, un hombre flaco, de sombrero de paja, manos sucias y dientes manchados, miró de lado y dijo: «Este era de doña Dolores. Tal vez la señora se acuerde de ella. Aquella señora que vivía cerca de la iglesia antigua». El nombre me sonó familiar, pero no conecté los puntos. Él continuó: «Cuando ella murió, los sobrinos trajeron unas cosas para vender. Nadie quiso llevarse este espejo. Dicen que ella hablaba con él, con el hijo que murió». Me pareció de mal gusto, pero no lo dejé notar. Hice una mueca educada, pero la verdad es que el espejo me encantaba. Parecía pesar, como si tuviera más sustancia que cualquier otro objeto alrededor. No sé explicarlo. Volví a casa con él en la cajuela del carro, entre bolsas de verdura y un paquete de tortillas. Austero puso cara de quien no le gustó cuando me vio entrando con aquella cosa enorme. «¿Dónde vas a poner eso, mujer?», dijo, medio riendo. «Parece pieza de panteón». Lo ignoré. Elegí la esquina cerca de la escalera, en el pasillo que conecta la sala con los cuartos. Se veía bonito ahí. Daba una sensación de profundidad. Y las rosas de hierro parecían combinar con mis macetas de barro y el mantel bordado de mi madre. En la primera noche, soñé con un cuarto oscuro y alguien encendiendo velas frente al espejo. Pero desperté pensando que era solo porque el comentario del vendedor me había influenciado. A la mañana siguiente, pasé junto a él mientras barría la casa. El reflejo parecía normal, pero, no sé, había algo.
como si el pasillo en el espejo fuera un poco más oscuro que el real. Un detalle mínimo, imperceptible. Tal vez fuera solo la luz, pensé. Julito fue el primero en decir algo que me incomodó. Estaba pasando por el pasillo con su carrito de plástico y se detuvo frente al espejo. Sonrió. Mamá. El niño me sonrió. ¿Qué niño? El que está allá adentro, dijo señalando hacia el reflejo. Di una risita tratando de parecer tranquila, pero mi corazón se aceleró por un instante. Me arrodillé a su lado, miré el espejo. Solo veíamos nuestros reflejos. Nada más. No hay nadie aquí, hijito. Debió ser tú mismo en el espejo. Él se encogió de hombros y salió corriendo. Los niños imaginan cosas. Pero ese día, al pasar sola por el pasillo, me sorprendí mirando demasiado al espejo, como si esperara que algo se moviera allí dentro. Y por un instante, yo juro que algo se movió. Solo que cuando miré bien, solo me vi a mí misma. Y el pasillo, exactamente como debería estar. Claro, no le dije nada austero. Él se reiría. Diría que necesitaba dormir más. Tal vez estaba realmente cansada. Pero ese día, por primera vez desde que lo colgué en la pared, sentí que el espejo me estaba mirando de vuelta. Con el paso de los días, el espejo se fue volviendo parte de la casa. Las visitas lo elogiaban, decían que era bonito, diferente. Algunas amigas hasta preguntaron dónde lo había conseguido. Cuando respondí que era de una señora fallecida, Doña Dolores, noté miradas intercambiadas y silencios rápidos. Una de ellas, Leticia, llegó a decir en voz baja, casi como quien cuenta un secreto de iglesia. Decían que ella hacía cosas, que se metía con los muertos. Yo sonreí, cambiando de tema. Tonterías. Mucha gente habla de más, y todo barrio antiguo tiene su bruja de estimación, pero algo en mí ya comenzaba a inquietarse. Las mañanas volvieron a la normalidad, al menos a la vista. Café recién hecho, pan en la mesa, los niños arreglándose para la escuela, austero saliendo temprano al trabajo con ese aire de quien nunca sospecha de nada. Pero en el fondo de mi rutina, entre tender una sábana y enjuagar los trastes, había una presencia constante, el espejo. Al principio, eran cosas pequeñas. Pasaba por el pasillo y sentía un escalofrío, una brisa leve, incluso con las ventanas cerradas. A veces, los reflejos parecían retrasados, un segundo más para acompañarme, como si algo allí dentro estuviera tratando de imitarme, pero con dificultad. Una tarde, mientras barría el pasillo, dejé caer la escoba. Cuando me agaché para recogerla, vi que en el reflejo del espejo, yo misma no estaba agachada todavía. Ella todavía me miraba de pie. Parpadeé. Me enderecé. El reflejo se alineó, como si se hubiera corregido. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. Un segundo después escuché risitas leves viniendo de la sala. Julito, fui hasta él, que jugaba con sus juguetes esparcidos. Tranquilo, me miró y dijo, «¿Él también te vio, mamá?» «¿Quién, hijo?» «El niño del espejo. Él te miró igual que me miró a mí. Esa noche, recé 2 veces antes de dormir, algo que no hacía desde la muerte de mi madre. A la mañana siguiente, mientras limpiaba los cuadros en la pared del pasillo, escuché algo viniendo de la cocina. Un susurro, bajito, femenino, llamándome por mi nombre. Juliana. Solté el trapo que tenía en la mano. La casa estaba vacía. Los niños se habían ido a la escuela. Austero solo volvía al final del día. Caminé hasta la cocina. Nada. Volví al pasillo. El espejo estaba limpio, mucho más de lo que lo había dejado. Brillando, como si alguien lo hubiera pulido con cuidado. Talita comenzó a evitar pasar por él. Un día me dijo, «Mamá, ¿puedo usar el baño de arriba? No me gusta el pasillo. El espejo me da miedo». «¿Miedo por qué?» «Él nos mira, mamá, como gente viva, pero que ya murió». Ella tenía los ojos grandes y sinceros,
Aquellas palabras vinieron de algún lugar que ella no entendería bien, pero que yo, en ese momento, entendí demasiado. La noche siguiente, soñé con la mujer del espejo por primera vez. Ella estaba sentada frente a él, como si todavía viviera. Era una señora delgada, de cabello blanco recogido en un moño mal hecho, vestida con una bata antigua, llena de encajes y bordados. Ella hablaba con el espejo. Susurraba nombres que yo no entendía, hasta que uno de ellos me despertó. Carmelito. Desperté sudando, el pecho apretado. Me levanté y fui a revisar los cuartos de los niños. Estaban durmiendo bien, pero la casa tenía un silencio anormal, como si el aire estuviera atrapado. Al día siguiente, fui hasta el centro, cerca de la iglesia de San Francisco, donde a veces venden piezas antiguas e imágenes religiosas. Un señor vendía retratos antiguos, y entre ellos vi el rostro de la mujer de mi sueño. Era ella, Doña Dolores. La misma. Hasta el moño estaba igual. Compré la foto sin decir por qué. La guardé en la bolsa, y ese día fui al mercado sin necesidad, solo para andar entre gente, oír ruido, sentir el mundo real a mi alrededor, como si eso pudiera alejar la sensación de que algo en mi casa ya no era mío. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché la voz de Julito viniendo de la sala. «Mamá, el niño quiere saber tu nombre». Solté la cuchara y fui hasta él, casi tropezando con el tapete. Estaba sentado en el suelo, mirando hacia el pasillo. «¿Qué niño?» «El del espejo. Dijo que va a mostrarte algo, que te va a gustar». Me helé. Cuando miré en dirección al espejo, por un instante, vi una sombra pequeña, como de un niño, retrocediendo dentro del reflejo. Solo que el pasillo real estaba vacío. Tomé a Julito en brazos, lo abracé fuerte, y me juré a mí misma que, al día siguiente, iba a quitar ese espejo de ahí. Pero el día siguiente llegó, y el espejo todavía estaba ahí, hermoso como nunca, limpio como vidrio nuevo, y algo dentro de él me esperaba. Comencé a investigar. En la quietud de las tardes, cuando la casa estaba vacía y me sentía relativamente segura, o al menos menos observada, comencé a indagar en la historia de Doña Dolores. Fui hasta la biblioteca municipal, conversé con vecinas más viejas, algunas señoras de la iglesia del Carmen que todavía recordaban vagamente la época en que Dolores estaba viva. Poco a poco, junté piezas sueltas, como quien cose un velo con hilos invisibles. Era viuda, eso todos lo sabían. Pero lo que no todos comentaban, o fingían no saber, era que perdió a su único hijo, Carmelito, ahogado en el río Laja, con apenas 9 años de edad. Decían que ella nunca se recuperó, que empezó a conversar con él a través del espejo, como si el niño todavía estuviera ahí, dentro del vidrio, esperándola. La señora Dolores hablaba con el hijo muerto como cuando estaba vivo, dijo una señora llamada Irma, con voz baja, mientras pasaba un rosario entre los dedos. Dicen que cerraba todas las ventanas, encendía velas y hablaba con el espejo por horas. Hasta que un día dejó de salir de casa. Moriría meses después, sola, sentada frente a él. Entendí entonces que aquel espejo no era solo un objeto de luto, era un canal, un altar, un portal. Comencé a tener miedo hasta del silencio, y los ruidos comenzaron. Durante la noche, oíamos pasos en el pasillo. Austero, escéptico como siempre, decía que era el viento, que las casas antiguas hacen ruidos, pero las pisadas eran demasiado ligeras, demasiado pequeñas, y no importaba cuántas veces limpiara, había marcas extrañas en el suelo frente al espejo, como dedos pequeños manchando el piso, como si alguien hubiera tocado con las manos sucias de tierra. Los niños comenzaron a enfermarse. Talita desarrolló fiebres repentinas, sin motivo. Los médicos no encontraban causa. Julito despertaba llorando, siempre repitiendo las mismas palabras. «No quiero entrar en el espejo, mamá, no quiero». Comencé a dormir en el cuarto de los niños,
Me quedaba despierta, vigilando, como quien protege la casa de algo que viene de adentro, no de afuera. Cierta madrugada, escuché el sonido de vidrio agrietándose. Corrí hasta el pasillo. El espejo estaba intacto, pero la pared frente a él tenía grietas finas, como si algo de adentro tratara de salir. Respiré profundo, me puse un abrigo y fui hasta el antiguo mercado donde compré el espejo. El vendedor ya no estaba ahí, pero un señor de cabello blanco, que tomaba café detrás del mostrador, me miró con una expresión que decía más que palabras. «Compraste el espejo de la bruja, ¿verdad?», asentí con un nudo en la garganta. «Entonces escucha, no intentes deshacerte de él a la fuerza. El espíritu de ella no quiere salir. Ya encontró otra puerta, y si te eligió, es porque vio algo. Alguien que todavía puede terminar lo que ella comenzó». «¿Terminar qué?», pregunté, casi sin voz. «El luto». Ella quería que alguien la escuchara, que ayudara al alma del niño a pasar, pero no lo logró. Ahora te está usando para continuar. Volví a casa en estado de shock, y esa noche, cuando encendí la vela frente al espejo, por puro instinto, miedo o tal vez compasión, ella apareció de nuevo, pero no como antes. Estaba más nítida, más cercana, como si estuviera a punto de atravesar. Sus ojos lloraban y su boca repetía: «Ayúdame, ayúdame a cruzar». Por un instante, juro que vi una manita pequeña tocando el vidrio por dentro, y una tristeza me invadió, tan profunda, tan antigua, que lloré sin entender por qué. Era como si el espejo cargara dolor acumulado por años, décadas, y ahora ese dolor estaba dentro de mi casa, de mi vida, y tal vez dentro de mí. Ya no era cuestión de creer o no. A estas alturas, el espejo ya era parte de la casa, parte de mí. Sus reflejos comenzaron a aparecer hasta en los lugares donde no estaba. Un cristal, un vaso de agua, un charco en la banqueta después de la lluvia. Siempre con aquella imagen sutil, Dolores o Carmelito, observándome desde algún ángulo imposible. Yo vivía en estado de vigilia. No dormía, no descansaba. Mis días giraban en torno al miedo de que algo pudiera pasar con los niños, de que Austero comenzara a ver las cosas y enloqueciera, de que yo misma dejara de ser yo, porque a veces hablaba sola, decía nombres que no recordaba, recitaba palabras que parecían oraciones antiguas, tal vez hechizos, no sé. Escribía en pedazos de papel frases sin sentido, y cuando iba a releerlas, reconocía aquella caligrafía como mía, pero no lo era. Fue en uno de esos momentos de lucidez entre crisis que decidí intentar escuchar lo que ella quería. Esa tarde, dejé a los niños con mi hermana y pedí que Austero fuera a visitar a su madre en el rancho. Inventé que necesitaba limpiar la casa sin distracciones, una limpieza mayor, de esas completas. Pero en el fondo, éramos solo yo y el espejo ahora. Preparé la sala como en los sueños. Coloqué un paño blanco frente al espejo. Encendí 3 velas, una de cada lado y una en el centro. Sobre un plato de barro, esparcí flores secas que todavía tenía guardadas de la última visita al mercado, y coloqué al lado un vaso de agua y un pan. Era lo que veía en los sueños. Era lo que ella hacía. Me senté en el suelo frente al espejo. El cuarto se oscureció. Las velas temblaron. El silencio pesó como una cobija húmeda y helada. Y entonces, la imagen apareció. Doña Dolores. Pero esta vez, no había miedo. Ella me miraba con serenidad como si finalmente me reconociera. Detrás de ella, surgió la imagen de un niño. Carmelito, con ojos grandes y tristes, vistiendo ropa de domingo, sosteniendo un juguete antiguo de madera. Ella se arrodilló y me mostró las manos. En una de ellas, un collar con una medallita de San Miguel, el arcángel, y entonces susurró: «Haz tú lo que yo ya no puedo». Entendí, de alguna forma. Ella quería que yo completara lo que no logró, liberar al hijo, permitir que descansara.
Cerré los ojos, sostuve la medallita que ahora estaba en mi mano, no sé cómo, tal vez siempre estuvo, y comencé a rezar, no como aprendí en la iglesia, sino como quien habla con alguien que sufrió demasiado. Recé como madre, como mujer, como alguien que ama profundamente. Pedí luz para el niño, pedí que encontrara el camino, que saliera del espejo y dejara de vivir atrapado entre este mundo y el otro. Las velas se apagaron de una sola vez. Un viento cortante recorrió la sala. El espejo tembló, como si una grieta lo recorriera por dentro, invisible a los ojos, pero sentida en el alma. Y entonces, por primera vez en meses, el silencio fue absoluto, sin susurros, sin sombras, sin siluetas. La imagen desapareció. El vidrio se volvió opaco por un instante. Después, volvió a la normalidad. Lloré. Lloré tanto que me quedé dormida en el suelo. Cuando desperté, el día aclaraba, y el espejo estaba limpio, simple. Un objeto como cualquier otro, o casi. Durante algún tiempo, todo quedó silencioso. La casa volvió a tener sonidos comunes. Pasos apresurados de los niños corriendo por el pasillo, el tintineo de la vajilla en el desayuno, el sonido de la televisión encendida en volumen bajo durante la telenovela de la noche. El espejo estaba ahí, quieto, discreto. Un reflejo común, sin siluetas, sin sombras. Parecía por fin haber vuelto a ser lo que siempre fue, un pedazo de vidrio con marco bonito. Hasta yo me convencí de eso. Por un tiempo, comencé a dormir mejor. Las fiebres de Talita cesaron. Julito no tuvo más pesadillas. Austero dejó de mirarme con preocupación disimulada. Por fin, parecía que habíamos dejado el horror atrás. Pero no tardó mucho hasta que el reflejo comenzara a cambiar de nuevo. Esta vez, no era Dolores, ni el niño. Eran otros, rostros desconocidos, personas que nunca vi antes, pero que me miraban como si supieran quién era yo. Ancianos, niños, mujeres llorando, hombres con ojos sin vida. A veces aparecían de reojo por fracciones de segundo, como sombras escondidas detrás de mi imagen. Yo miraba al espejo, y él me miraba de vuelta. Comencé a tener sueños, siempre con doña Dolores, sentada frente al espejo, con los ojos hundidos, la boca entreabierta, la voz susurrando la misma frase, noche tras noche. Tira el espejo, si quieres paz. Era como una sentencia, una advertencia. Al principio, dudé. Algo en mí todavía se aferraba a la idea de que todo estaba resuelto, que no era necesario hacer nada más. Pero los sueños se volvieron más intensos, más reales. Comencé a despertar sudando frío, con el sonido de las voces todavía resonando en mis oídos. Hasta que un día, al pasar por el pasillo, vi una mano extendida contra el vidrio, una mano del lado de adentro. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esperé a que Austero y los niños salieran. Tomé una cobija, envolví el espejo y lo llevé hasta el patio, con las piernas temblando, el corazón acelerado. Agarré el martillo de la caja de herramientas y, sin pensar mucho, golpeé con toda mi fuerza. El chasquido fue seco, cortante. El vidrio se hizo añicos en 1000 pedazos. En el exacto momento en que el espejo se rompió, sentí algo salir de mí. Un suspiro frío, un vacío, como si una presencia silenciosa dejara el espacio que ocupaba por dentro. Sin saber bien qué hacer, enterré los pedazos en el fondo del patio, recé como nunca, y volví adentro con la esperanza de que todo hubiera terminado. Pero los sueños no pararon. Ahora son otras voces, más graves, más numerosas. Susurran mi nombre, me llaman para volver. Dicen que todavía hay caminos, que encontrarán una nueva forma. A veces, despierto con la sensación de que hay alguien al pie de la cama, que los espejos de la casa, incluso los más pequeños, los olvidados, me están observando. Un día, tuve otro sueño con Dolores. Ella solo me miró y dijo con pena: «No debiste haber roto el espejo dentro de casa.
Ahora todo lo que estaba en él está dentro de tu casa. Desperté muy asustada con un mal presentimiento. Desde entonces, sigo viendo cosas en los espejos de la casa, siluetas por la casa y sintiéndome observada. Hasta me deshice de algunos de nuestros espejos, pero tengo miedo de que Austero piense que tengo algún problema, que me volví loca. No sé qué hacer, si esto continúa. Pienso en convencer a Austero de mudarnos de casa. Pues si lo que estaba en el espejo se quedó dentro de mi casa cuando se rompió, tal vez irnos funcione. Por ahora, solo quiero compartir mi historia, para que si alguien como yo se enamora de un objeto antiguo, en especial, un espejo, no lo compre antes de saber la historia de ese objeto, o podrás estar llevando más que un simple artículo decorativo a tu casa.